Pido su comprensión con mi español. Y si algo no pasa bien, Caroso y José Luis me ayuden, por favor. Bueno, entonces, el tema, como dijo Caroso, el tema central es la ciberseguridad. ¿Cuáles son los desafíos, las amenazas y las tendencias que tenemos hoy por hoy en esta área que a mí me encanta y que a mí me parece que está en un momento muy distinto? Hemos pasado muchas fases con ciberseguridad, pero por hoy tenemos desafíos eh, quizá más avanzados, amenazas más complejas y la inteligencia artificial quizás sea el motor tanto de los riesgos de los nuevos controles, de las nuevas contramedidas. Entonces, un poco de la discusión que hemos propuesto o proponido acá. Bueno, la presentación que Caroso ya ha mencionado, este señor ustedes conocen bien, Eduardo Caroso, José Luis, que nos va a aportar con certeza, seguro, con su conocimiento, y aquí estoy, como mencionó Caroso, como profesor de Unicinos hace como que 2 décadas, siempre trabajando en la enseñanza de ciberseguridad. Hemos elegido 3 principales puntos para empezar, para introducir el tema: actores de amenazas, recursos humanos y los incidentes cibernéticos. A mí me parece que si entendemos estos 3 puntos, entendemos una parte importante de los desafíos que tenemos hoy por hoy en ciberseguridad. Vamos a empezar por los actores de amenaza. Y aquí, de pronto, voy a pedir ayuda de Caroso porque sé que en su experiencia tiene mucha experiencia con Estado-Nación, raquitivismo, quizá grupos terroristas. Entonces, antes que nada, actores de amenazas son algo que nosotros necesitamos identificar claramente para poder proteger nuestras organizaciones en nuestros países. ¿Quién quiere atacar a nuestras organizaciones? ¿Qué van a ganar? ¿Cuál es la capacidad que tienen estos distintos grupos? Eh, Eduardo, nos aporta un poco de tu experiencia con este actor de amenaza complejo que es el Estado-Nación, por favor. Bueno, vamos a separar, digamos, un poco algunos actores clave, ¿no? Cuando uno piensa en Estado, y el Estado tiene que pensar en sus ciudadanos, lo primero que pensamos todos es en los activos críticos. Aquellas cosas que de alguna manera tengo que defender son aquellas que son actividades esenciales para que la línea política o el proyecto político de ese gobierno pueda desarrollarse con normalidad. Hay muchos ejemplos de ataques a bases de datos que generan problemas de interrupción política. Si yo ataco una base de datos de, por ejemplo, un sistema de salud a nivel nacional, y difundo información confidencial de los pacientes o tipos de tratamientos que hacen distintos prestadores de salud, puedo exponerme a un montón de problemas y juicios y seguramente si lo hacen bien, por ejemplo, eh, integrando a la propia página web del Ministerio de Salud Pública esa información para que vos la descargues desde alguien que no podría jamás tener ese problema, el ministro de Salud perfectamente va a tener que salir del cargo. Y así puedo seguir dando ejemplos, ¿no? De base de datos de pasivos, de base de datos de sueldos, de salarios, de bases de datos de elementos que gestionan infraestructuras críticas como oleoductos, energía, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Que aparecieron actores intermedios que de alguna manera están exponiendo las vulnerabilidades de los distintos sistemas porque hay mucho dinero interviniendo en el proceso de que si yo tengo varias vulnerabilidades asociadas a una nación, ni siquiera un país, ¿no? Porque puede ser un grupo
de personas atrás de una nación, y puedo interactuarlas correctamente y hacerlas actuar correctamente, puedo interrumpir el proceso político. Lo mismo con las empresas y las grandes corporaciones. ¿Y quién paga esas cosas? Y bueno, lo pagan los gobiernos que están en conflicto, los pagan los competidores, los pagan los grupos terroristas que necesitan financiamiento o visibilidad. Ahora ISIS está de vuelta en toda la prensa. Yo cada vez que veo los carteles de ISIS llamando a matar cristianos y toda la historia, y pidiendo hackers, la gente que trabaja para estos tipos de grupos tiene muchos incentivos económicos para participar y bajo riesgo, porque salvo que seas el último actor de la cadena, es bastante difícil que lleguen a alguien que esté, digamos, interactuando o abriendo, consiguiendo una password de administrador de un sistema crítico como podría ser las compuertas del Canal de Panamá o, bueno, puedo dar millones de ejemplos de cosas que teniendo solo una password y acceso a una red, a un poco de ingeniería social, más un par de password y algún certificado digital, podemos causar un estrago importante. Y bueno, y ahí el tema es que al principio eran personas individuales que hacían estos ataques, hoy ya son grupos con disciplina, con sistemas de mejora continua, con gerencias, que además están Estructura desperdigados por el mundo. organizacional, Claro, con ¿verdad, estructura Eduardo? organizacional, que además son ubicuos, no están ubicados pues decimos los rusos, pero probablemente los rusos tengan unos cuantos uruguayos adentro, unos cuantos argentinos, unos cuantos guatemaltecos y muchos brasileros. Y así puedo seguir dando agencias de inteligencia que tienen gente que también está trabajando para estas cosas, y todos colectando información sobre debilidades de otros, que las usan en el mejor momento para interrumpir el proceso político, ¿no? Perfecto, gracias, Eduardo. Entonces, lo que sabemos sobre los actores de amenazas, que tienen motivación distintas y que tienen organización, estructura y capacidad de promover ataques de manera muy distinta. Como nos dijo Caroso, el Estado-Nación tiene plata, tiene recursos para promover ataques más sofisticados. Y tenemos un montón de ejemplos acerca de esto. Los grupos terroristas tienen una motivación distinta y quizá tengan una capacidad de promover ataques sofisticados. ¿Sí? El crimen organizado es un crimen que tiene una estructura organizacional muy bien definida, un modelo de negocio escalable. Entonces, nosotros hablamos de crime as a service, o es decir, crimen como servicio, un modelo que tiene escala, un modelo que genera mucha plata para estas organizaciones. El hacktivismo, que tiene una motivación política, acá en Brasil, les cuento que con el tema de la última elección para presidente, hemos tenido muchas situaciones así, de los dos lados incluso. ¿Sí? Entonces, empresarios y empresas que se habían declarado para un lado o para otro, automáticamente se convertían o convertíanse en un algo para el otro lado, para la oposición. Este es un tema que muchas veces nosotros no tenemos la debida atención, pero el activismo tiene su capacidad limitada, es verdad, pero tiene su capacidad de promover ataques contra determinadas empresas o estructuras que representan alguna fuerza política. El espionaje industrial, que es algo muy fuerte, muy presente, principalmente cuando estamos hablando de grandes parques tecnológicos, empresas que tienen una tecnología, en la tecnología, su diferencial estratégico. Como les mencionó Eduardo, tenemos esta práctica, estamos trabajando con ciberseguridad hace algún tiempo acá en Brasil, y son muchos los casos de espionaje, con el objetivo de robar datos, robar proyectos, robar informaciones estratégicas.
Y los insiders. Este a mí me preocupa porque el insider es alguien, es un compañero que está del lado con nosotros, informaciones y algún tipo de acceso a la organización. Y su motivación puede ser solamente la plata. Y por esto les puede conceder a otros accesos, informaciones privilegiadas. José Luis Chávez, por favor, desde tu punto de vista, en Centroamérica, ¿cuál de estos actores de amenaza están más presentes? Ok, gracias, buen día. ¿Me escuchan ahí? Sí, escuchamos bien. Pues gracias. En Centroamérica hoy, pues estamos siendo bombardeados, imagínense aquí cercano al presidente Bukele, muy famoso en El Salvador, y actualmente las elecciones en México, donde el partido Morena, pues es el que está liderando. Puedo hablar de cosas bien interesantes a nivel política, que es que están generando videos con inteligencia artificial en el cual los candidatos están haciendo promesas por votos a cambio de dinero, donde están utilizando la voz de los distintos candidatos, crean videos y de una vez está la promoción en automático, donde existe ese nuevo modelo de usurpación, ¿no? Y donde mucha gente obviamente está creyendo en ese tipo de videos y obviamente tomándolo a favor o en contra, entre comillas, de esa guerra sucia que existen como siempre cuando está todo ese modelo eh, político, ¿verdad? Eso está siendo hoy en día muy famoso. Si me voy unos años atrás, 4 o 5 años atrás, el modelo en aquel tiempo era la capacidad de poder influenciar a las personas por medio de bots, ¿se dan cuenta? Y de hacer una inclinación. Eso ya quedó old fashion, ¿sí? Y es lo que puedo decir, que obviamente sigue siendo un arma, sigue siendo un vector de ataque, pero más sofisticado a nivel de generar TikToks, por ejemplo, que muchas de las personas creen porque escuchan viendo esos videos, esas cápsulas de pocos segundos. Hoy en día la nueva generación discrimina muy rápidamente, discriminamos, vemos y cortamos, ¿verdad? Entonces eso está pasando mucho. ¿Qué es lo otro que es, entre comillas, lo más clásico y lo normal? Son los ataques de ransomware, secuestro de datos, ¿sí? El malware como una línea general y la denegación de servicio, ¿verdad? Eso es como que lo más entre lo normal y común que hoy en día está pasando a niveles de esta región, de lo que les puedo compartir. Y obviamente, pues a nivel de empresas han sucedido desafortunadamente muchos temas de fugas de información y pérdida de datos, donde es triste, y lo digo así, porque a nivel de gobiernos en Centroamérica, ya hemos vivido ataques muy importantes y fuertes, por ejemplo en Costa Rica, Costa donde Rica, ¿verdad? el Estado costarricense lo paralizaron, sí, totalmente. Eh, existe una, no sé si decirlo así, inconsciencia, falta de educación en entender qué significa la pérdida de datos. Para terminar, el ataque a Claro, donde nos dejó de rodillas casi 2 meses en Centroamérica, nosotros, por ejemplo, en Guatemala, hubo una gran cantidad de pérdida de datos, ¿sí? Mucha gente donde tenía sus pagos automáticos, por ejemplo, por poner una línea de servicio, se expusieron todos los datos de tarjetas de crédito. Hoy en día, ante la ausencia de leyes a nivel de mi país, de Guatemala, por ejemplo, si Guatemala demandase a Claro, les pregunto, señores, ¿cuánto vale un dato personal? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto? A ver, no sé, alguno de ustedes, ¿le pondría $25?
le pondría $10, ¿sí? Pensemos si fuera, que no es cierto, 1 millón de datos que se perdieron. En Guatemala vemos 17 millones de personas. Pensemos que registrados con datos económicos de tarjetas de crédito, pensemos que hayan 5 millones, solo por ponerlo un poco pequeño, ¿no? Multipliquen 5 millones por $10, ¿cuánto dinero es? ¿Ya? Y así podemos hacerlo. Entonces, ante la ausencia de un ente que rija, que reserve, que valide, que de alguna manera proteja como Estado, como persona, los datos personales, imagínense el poder de una demanda y de poder destruir o cerrar a una empresa. Lo dejo de ese tamaño. Eso es hoy la actualidad, es la realidad, es lo que está sucediendo. Bueno, lo que les puedo compartir desde esta parte del mundo. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario más? Por favor, claro. ¿En qué nos toca todo esto de los gobiernos a nosotros, los mortales que vivimos como ciudadanos? Bueno, lo que pasa es que cuando Rusia decide fomentar todos los grupos de hackers para atacar a la infraestructura de Estados Unidos, o lo mismo los americanos cuando lo hacen al revés, y puedo seguir dando ejemplos, ¿no? De países que tienen este tipo de conductas, aparecen herramientas que tienen lo que podríamos decir acciones colaterales. Porque cuando yo tengo una industria basada en determinada tecnología, que usa determinados PLCs, determinados servidores, determinados servicios, y eso está metido dentro de una de las empresas objetivo de Norteamérica, como el ataque no distingue mucho ni las IP ni las direcciones porque no les interesa y porque además está bueno tener todas las vulnerabilidades de todo el mundo para después, si eventualmente Rusia me deja de pagar, poder capturar los datos de la empresa uruguaya y cobrarme unos $100.000 por rescatarme del ransomware. Todas esas herramientas que en principio son de Estado contra Estado terminan siendo de privados con malas intenciones contra oficiales de seguridad defendiendo las pobres empresas que tienen que sobrevivir, ¿no? Y ahí es donde se nos empieza a complicar, porque el ransomware como tal, hoy es un flagelo que tenemos todos y que ataca a pequeñas y grandes empresas por igual y que de hecho, más bien las medianas y las pequeñas son las que mejor pagan, por lo tanto, el sistema está enfocando ese tipo de herramientas que empezaron siendo herramientas que estaban trabajadas para pensarse entre gobiernos, pasan a hacerse públicas y la gente las empieza a usar contra la gente. Y eso sí nos afecta a todos y de hecho es sobre lo que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Perdón, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, para que nosotros podamos estructurar nuestras estrategias de ciberseguridad, necesitamos entender cuáles son los actores de amenazas en nuestro contexto, en el contexto de nuestras organizaciones. Este es un paso importante para conformar cualquier estrategia de ciberseguridad, en mi opinión. Bueno, pero hay otro grande desafío, los recursos humanos. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, nos quedan en Latinoamérica algo como 600.000 profesionales de ciberseguridad. Este es un gran desafío para nosotros y por esto mismo, este momento que tenemos hoy es muy importante para formar personas, ¿sí? Para educar los ciudadanos y capacitar los profesionales en los temas de ciberseguridad. Caruso nos comentó algo sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas. Lo mismo hizo José Luis. Pero para que un profesional de ciberseguridad pueda manejar, tratar los incidentes cibernéticos en la industria, tiene que tener un conocimiento muy específico de los controladores lógicos programables, de las arquitecturas, de los protocolos que son muy distintos de los protocolos que tenemos en tecnología de la información.
Estamos hablando de tecnología operacional, ¿sí? Dispositivos, Internet de las cosas que estén en estas industrias. Y ahí es una pregunta importante. ¿Será que nosotros como profesionales de ciberseguridad conocemos esta realidad? ¿Conocemos estos dispositivos, estos protocolos y estas arquitecturas? Me ¿Sabés qué pasa, arriesgo en la Leonardo? respuesta. Que Sí, el por mundo favor. IoT empezó en la industria, pero el mundo IoT ahora se nos mete hasta dentro del cuerpo, ¿no? Este, ¿Verdad? o aprendemos o vamos al muere, porque básicamente desde las cámaras de seguridad de nuestras casas, la domótica, los dispositivos arriba del cuerpo, los dispositivos médicos. Eh, Mi familia es una familia medio de todos técnicos, ¿no? Entonces, tengo un par de esposas de hijos y hijos trabajando en estas áreas, en empresas que están creando licencias para, por ejemplo, te meten dispositivos en el cuerpo y controlan la epilepsia o controlan el dolor de ciática poniendo cosas al lado de la espina dorsal. Bueno, pues todas las manejan por Bluetooth o por Wi-Fi en distintos casos. Cuando empezás a hablar con ellos de ciberseguridad, salís espantado, ¿no? Porque están tan preocupados por la licencia y por sacar adelante el producto y poder vendérselo de la FDA, que la ciberseguridad es un tema, sí, que es importante, pero que está al final de la cadena de diseño. Y eso, para mí, es un gran problema a futuro, ¿no? Porque va a haber millones de esos dispositivos y cuando haya millones, eh, esto se va a hacer masivo, ¿no? Y vamos a Sí, tener el problema todos. Perdón. sí. No, por favor, Eduardo. Cuando me ponga muy molesto me dices para y yo me callo. No pasará, no pasará. Seguro que no. Eduardo, este es el punto, porque nosotros estamos viendo la industria pasar por un proceso de transformación digital. Y este proceso es un desafío para nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Y cuál es la manera que tenemos o el framework que tenemos para inserir la ciberseguridad desde la etapa de diseño, de proyecto de estos productos? Es algo que conocemos muy bien, que la literatura de ciberseguridad conoce muy bien, que se llama Secured by Design. Secured by Design es un modelo, es una manera que nosotros tenemos para estructurar ciberseguridad o considerar la ciberseguridad desde el momento de la concepción de software, productos y procesos, ¿sí? Entonces, nuestras empresas necesitan educarse sobre este proceso de Security by Design e incorporar estos procesos para garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad para sus productos y para sus procesos, ¿sí? Entonces, este tema de la educación para mí es el más caro que hay en ciberseguridad, porque hoy por hoy tenemos que entender la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, tecnología operacional y un montón de otras cosas, la computación en nube, por ejemplo, y tampoco tenemos estos profesionales de ciberseguridad listos para todos estos retos. Entonces, lo que me parece que es el camino, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de nuestros países necesitan considerar la educación y la capacitación en ciberseguridad como una acción estratégica. Eso es algo que nosotros vemos en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de países como Estados Unidos, Inglaterra y principalmente Israel. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, no hay otra forma, otra manera que podamos superar este desafío sin una estrategia nacional que piense la educación, capacitación y concientización de nuestros ciudadanos y de nuestros profesionales, ¿sí? Este es para mí uno de los grandes desafíos que tenemos en Amigo Lemes, ciberseguridad. ¿puedo agregar algo más? Por favor. De lo que hablas del diseño de seguridad, es bien interesante. Debemos de tener claro de que hay tres brechas importantes en ciberseguridad: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Si me voy al diseño de seguridad, por ejemplo, y analizo las aplicaciones por arquitectura,
estoy hablando de arquitectura, del diseño de aplicaciones, se garantiza la integridad y la confidencialidad, más no la disponibilidad. ¿Se dan cuenta? Bajo el tema del diseño, si yo estoy construyendo un aplicativo, no, el aplicativo per se no puede garantizar la disponibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces también existen imperfecciones. La seguridad total no existe. La seguridad total debería de cubrir todas, al menos, estas tres capas, ¿no? Estas tres brechas como tales. Pero eso se hace por soluciones por separado, ¿no? Pero eso también son los retos y desafíos, porque no solo estamos esperando que nos autoricen un nuevo producto, un nuevo diseño, sino que también por su naturaleza o su construcción nace imperfecto, pero es por el objetivo, por la razón de ser. La razón de ser no es ciberseguridad, por supuesto, ¿verdad? No necesariamente. Gracias, Leo. Gracias, José Luis. Bien, muy bien. La ciberseguridad debería ser parte de la estrategia de las organizaciones, pero estamos en el camino, ¿sí? Otro punto muy importante de entendernos es la naturaleza de los incidentes cibernéticos. Y acá les comparto dos informaciones que a mí me pareció importante que a mí me parece importante para entendernos lo que pasa hoy por hoy. 74% de todas las infracciones incluyen el elemento humano de alguna manera. Bueno, con esto gustaría destacar cualquier que sea la estrategia de ciberseguridad de nuestras organizaciones, las personas deberían ser el elemento central. Necesitamos concientizar y entender que la capacitación, la educación y la concientización son cosas distintas, con abordajes distintos y con objetivos distintos. La concientización de los empleados, de los colaboradores, es muy importante. Y la capacitación para manejar con tecnologías y con controles también es algo importante. ¿Sí? Nosotros necesitamos armar un programa de concientización, capacitación y educación que entienda estas dificultades, las características de las personas y poner las personas en el centro de la estrategia. Esto es fundamental. Mientras no nos damos cuenta que esto es importante, seguimos solicitando presupuestos para inversionar en tecnologías, pero no tenemos personas capacitadas, no tenemos la gente concientizada de por qué no compartir las credenciales de acceso, por ejemplo. ¿Sí? Y otra estadística que a mí me parece muy preocupante es esta acerca del impacto en la economía global de los incidentes cibernéticos, que puede llegar para el año de 2027 al patamar de 24 billones de dólares. Esto es un número muy grande, es demasiado. Estos son pérdidas en la economía global decorrentes de los incidentes cibernéticos. Entonces, así podemos entender que esta es una industria que tiene mucha plata y que este negocio es un negocio muy rentable. Bueno, ahora vamos a enfocar un poco de nuestra atención en las amenazas y cómo estas amenazas serán más sofisticadas con la inteligencia artificial. Acá hemos elegido algunas amenazas: generación de malware, explotación de vulnerabilidad, ingeniería social y otros. La inteligencia artificial puede aumentar la capacidad de estas amenazas. Ahora se puede generar un código malicioso sin que se tenga un conocimiento o un grupo de expertos para hacerlo. Las inteligencias artificiales pueden acelerar, disminuir el tiempo de desarrollo de malwares y de malwares sofisticados. Claro, es importante, es necesario que se pasen las instrucciones adecuadas para estas inteligencias, pero es posible hacerlo.
Explotación de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades existen en todas nuestras organizaciones. El complejo es priorizar cuáles son las vulnerabilidades más importantes y cómo podemos tratarlas, ¿sí? Reducir, disminuirlas. Pero es posible que una inteligencia artificial identifique estas vulnerabilidades y pueda hacer la explotación más rápido de lo que nuestros mecanismos de identificación sean capaces de hacerlo. Otra amenaza que a mí me parece importante y que con inteligencia artificial se va a otro nivel es la ingeniería social. Porque ahora podemos armar ataques de ingeniería social solamente pasando instrucciones para la inteligencia artificial. Yo tengo hecho algunos experimentos, algunas prácticas con mis alumnos de grado y posgrado. Y uno de los desafíos es armar un ataque de ingeniería social sin inteligencia artificial y después con el apoyo de la inteligencia artificial. Son dos productos muy distintos. Y acá con inteligencia artificial se hace de manera más sofisticada y más ágil. Porque usted puede decir para la inteligencia algo como, yo quiero un anuncio, un informe o un correo con estas características, con este tipo de texto, con 3 líneas, 5 líneas, que tenga estas características de la ingeniería social. Por ejemplo, generar pánico o curiosidad o de alguna manera estimular los usuarios para que hagan clics o para que fornecen datos. Esto se hace de una manera más sofisticada y más ágil con inteligencia artificial. José Luis Eduardo Caruso, acerca de estas amenazas, ¿alguna contribución, algo que ustedes me gustarían de decir, de compartir con nosotros? Bueno, Yo lo que a ver, agregaría, perdón, Eduardo, dale. dale, José Luis, dale. Ok, yo lo que agregaría es la capacidad del análisis de comportamiento, ¿no? De que al venir y tener acceso a logs mortales, llamémoslo así, de cualquier dispositivo, agregarlo y tener una capacidad de entender qué es o cómo es el comportamiento de los usuarios, ¿no? Esto es bien estratégico porque yo me recuerdo, yo vengo desde años 90 implementando firewall switches en pin routing. eh, yo era alguien, o sea, sigo bajo mi filosofía de escuchar tráfico y entender la red. Eso lo he tenido como humano, ¿verdad? Para poder ir habilitando accesos autorizados. Pero es increíble que yo vengo, también he hecho muchas cosas de estas de inteligencia en ciberseguridad, de que agarro los logs, los incorporo a la inteligencia artificial y me da la tendencia. Y me dices más, mira, José Luis, tu tráfico va más a estos sitios, vienen de estos países y utilizas típicamente estos puertos y estas aplicaciones. Así de efectivo, ¿no? Y de rápido. Claro, tienes que tener un criterio. No tienes que aceptar todo lo que dice la inteligencia, porque eso asocia cosas. O sea, te ayuda como un experto si actúas tú como un experto. Pero es un grave problema si tú solo aceptas lo que la inteligencia artificial te dice como tal, y no necesariamente es así. Pero bueno, es lo que puedo aportar. Sí, cortito para no estar desviando tanto y darle tiempo ya a mis amigos. Gracias. Una práctica que hicimos acá, en un ejercicio que hice dentro de una empresa fue, vamos a crear phishing y el que engañe al compañero, va a tener premio, ¿no? Y básicamente eran un grupo de 25 personas en una empresa de 150. Eh, Les di algunas herramientas vinculadas a cómo trabajar el phishing. También les dije cómo trabajarlo a través de BART para que la pudieran configurar rápidamente. Y también les dije
pregunten qué cosas pueden interesarle a compañeros de tales características a la inteligencia artificial para encontrar ganchos afectivos para que el phishing tenga éxito. Y por ahí en una de las respuestas me dicen, mira, después de que tengas 4 mails intercambiados con alguien, al quinto mail, si los 4 mails anteriores fueron confiables, al quinto mail le podés poner casi cualquier cosa y la persona va a caer. Entonces, con todas estas instrucciones, los muchachos, que eran todos programadores, empezaron a trabajar, ¿no? ¿Saben cuántas personas, sabiendo que estaban en el juego, cayeron en los phishing de los compañeros? Como 185 phishing efectivos hubo. O sea, más que personas de la organización. Uno de los más efectivos era que uno de ellos había estado mirando clásico aquí en Uruguay de Nacional y Peñarol y había salido en la pantalla enardecido, gritando un gol como un loco, ¿viste? En el video, ¿no? Entonces decían, ¿querés ver el video de Mati este, festejando el gol de Nacional ayer? Y bueno, la, la- la inteligencia tuvo la capacidad de decirme qué elementos poner para esas edades, para esos intereses, para esas personas, para ese grupo social, ¿no? Eh, o sea, sí está cambiando el mundo. A mí además, yo estoy fascinado con... Yo podría estar dentro de los tecno-optimistas si no fuera un cristiano convencido, digamos, pero la, la, la verdad es que ahora que estuve mirando los chips estos de Snapdragon que vienen con inteligencia artificial en un botoncito de 3 por 3 centímetros, que lo podés poner en una luminaria, en el robot asistente de la casa, o que lo podés poner en el Alexa, o lo que lo podés poner, y que te va a generar en la última milla un montón de opiniones autónomas, sin conectarse con nada, y acciones autónomas, prenderte la luz, apagarte la luz, abrirte la puerta, cerrarte la puerta, tirarte oxígeno o tirarte anhídrido carbónico, ¿no? Todo eso en forma autónoma y además controlado por una IA central en una nube a la que yo voy a poder influir entrenando esa IA. Me parece que vamos a tener unos problemas de ciberseguridad, so- eh, so- pero solemnes, gigantescos, totalmente inmanejables. Los humanos la vamos a ver pasar, porque vuelvo a decir, vamos a tener que controlar nube. ¿Qué hace el aparatito a nivel autónomo? ¿Por qué toma esas decisiones? ¿Quién lo influyó en la toma de decisiones? Ustedes recuerdan el incidente de Samsung y ChatGPT. ¿Qué pasó? Samsung, para mejorar sus niveles de respuesta, entrenó con determinadas instrucciones a ChatGPT de las capacidades que tenían los nano LEDs de las últimas pantallas, no sé qué, que esto que el otro. Y la gente de LG se dio cuenta de que ChatGPT tenía capacidades extraordinarias porque la gente de Samsung lo había entrenado y empezó a sacar información confidencial de Samsung para sus propios dispositivos. Se armó un lío de novela, ¿no? Se prohibió todas las redes sociales dentro de las grandes compañías, las redes sociales no, los chatbots inteligentes dentro de las grandes compañías. Después se hicieron chatbots inteligentes específicos y cerrados para poder mejorar el desempeño. Bueno, imaginen que yo tenga un chip de Snapdragon que es un asistente para funciones en el hogar y que me lo entrena un talibán, un japonés o un uruguayo. La verdad es que los comportamientos pueden ser muy interesantes y disruptivos, ¿no? Así que va a haber que trabajar. Bien, bien. Y aquí me acuerdo que algunas compañías de ciberseguridad han prohibido el uso de IA generativa desde sus computadores.
Entonces, este es algo importante, ¿sí? Porque mismo las compañías de ciberseguridad en algún momento entendieron que la IA generativa podría representar un riesgo para las organizaciones. Entonces, estas empresas publicaron sus políticas de ciberseguridad para el uso de IA generativa con muchos controles y hasta con prohibición. No es permitido el uso de la IA generativa desde los computadores o con los datos de nuestras organizaciones. Entonces, este es algo que tenemos que pensar. Otra amenaza que a mí me parece que vamos a escuchar muchísimo es acerca de la manipulación de los modelos. Porque cuando estamos hablando de aprendizaje de máquina, como sabéis, necesitamos entrenar nuestros modelos y para esto necesitamos datos. Entonces, vamos a suponer que el atacante consigue ascender a esta base de datos y inserir datos equivocados, datos falsos. Nuestras inteligencias artificiales pueden aprender de manera equivocada. Este es un tipo de ataque, manipulación de los modelos, que a mí me parece que es peligroso y que irá a demandar rever controles y la ciberseguridad de las bases de datos. Este es algo que a mí me parece importante, actual y necesario. Sí, Otro quería ataque, hacer por favor, Carlos. un comentario adicional. Estaba viendo algún comentario en el chat de la reunión. Mauro pone que la IA no hace más que acceder, analizar y relacionar los miles de fuentes de datos. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simula la cognición humana por ahora. Parecería que todavía no se logró con ciencia cierta definir que haya una entidad consciente de estas IA que están creando con las redes neuronales, pero acá, de hecho, el jueves que viene tengo que ir a hablar aquí en Uruguay digamos, la asamblea de obispos para hablarles justamente de qué va a pasar con la inteligencia artificial. Lo que está pasando dentro del desarrollo de las redes neuronales tampoco está muy comprendido por los humanos. Esto implica que quizá no sea consciente de la lógica humana, pero tenga un nivel de consistencia y coherencia que pueda provocarlo como una entidad autoconsciente de su existencia. Y eso, si viene carente de la innata capacidad humana de tener compasión por su vecino y por sí mismo, puede ser extremadamente complejo de resolver para nosotros, para la civilización. Igual, estamos lejos de que pase eso, no nos asustemos, pero la verdad es que hasta data mining, todo lo que era entrenar con datasets, cosas y que las cosas se comportaran como nosotros la entrenamos, ahí teníamos una verdadera comprensión de lo que pasaba, explicabilidad del proceso. Cuando le metemos varias capas de redes neuronales, empezamos a perder esa explicabilidad y yo puedo manipular los modelos, como decía Leonardo, para que la inteligencia entienda o pretenda hacer cosas diferentes a las que fue creada. Y ahí es donde podemos tener problemas en estos automatismos que hoy están vigentes. Y bueno, ya hubo problemas de ciberseguridad justamente con estas manipulaciones, ¿no? Perfecto, Eduardo. Gracias. Otro tema, para además de la manipulación de los modelos y de los datos, como les comentó Caroso, es la personificación. El robo de credenciales de acceso o hacerse pasar por alguien, ¿sí? Entonces, tenemos casos así. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, esta,
esta modelo es una modelo española que está haciendo mucho suceso, está logrando éxito en el mundo de la moda, ¿sí? Hasta ahí todo bien. No fuera por el hecho de que ella no existe. Es un modelo creado por inteligencia artificial. Aitana López es una modelo virtual que ha ganado protagonismo en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, ¿sí? Con su apariencia humana, con videos, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas en España, que a mí De acuerdo. ha sido el primer video que he visto, ¿sí? Y a mí me parece que Aitana López, que es un modelo de inteligencia artificial, tiene un presupuesto como de $25,000 por mes, como modelo de algunas marcas muy famosas. Y en su perfil en Instagram es posible identificar que muchas personas no habían, o hoy por hoy, no han entendido que trata de un modelo virtual, que ellas no existen, pero es muy real, muy real. Esto es un problema, esto es un lío, porque, por ejemplo, para la industria del cinema, se puede pensar en armar películas solamente con actores, modelos virtuales. Y los sindicatos se pueden verlo con esto, sí, porque hay que entender lo que va a pasar en el futuro con estas carreras de modelo, de actores y otros. Esto es una situación que quizás sea divertida, pero nosotros tenemos situaciones en que un ejecutivo financiero de una gran compañía ha autorizado un pago tras una reunión de negocios, eh, pero en esta reunión la única persona de verdad era él. Los demás eran modelos virtuales que se estaban haciendo pasar por fornecedores, por clientes, por ejecutivos que él conocía. Esto ya es posible. Ahora mismo nosotros estamos acá en la empresa testando una inteligencia artificial que es un bot, que puede conectarse al Teams en 3 reuniones al mismo tiempo. Esto es estupendo para mí. ¿Sí? Entonces, y hace todo el... Yo quiero eso, por favor. Sí, cuando concluimos los testes le envío, ¿sí? Eh, Esto es interesante porque se puede contestar, se puede registrar las acciones de la reunión, todo por inteligencia artificial. Y definir las próximas tareas. Interesante, ¿sí? Bueno, otro experimento que a mí me pareció interesante. Este chico tiene 14 años, es creativo, curioso, le gusta la tecnología, pero tampoco sabe algo de redes, nube o desarrollo de software. Se comunica bien en español e inglés. ¿Es una amenaza para nuestras organizaciones este chico con 14 años? Estamos hablando que la IA generativa necesita instrucciones correctas para producir algo. Este chico puede producir un artefacto para nuestro sitio web, por ejemplo. Perdón. Bueno, me lo afectaron al Lemes. Llegó la gripe a Río Grande. El tiempo ha cambiado. Sí, sí. Bueno, este chico eh, lo he criado en una inteligencia artificial que se llama Leonard, ¿sí? Entonces, yo hizo un prompt, Caroso prompt, es así, Prompt, sí. un prompt, en lo cual yo pasé para la inteligencia artificial las características de mi hijo menor, que se llama Mateus, y que tiene 6 años. Y le pedí a la inteligencia que creara un modelo. Mateus se va a aparecer con 18 años. Y después compartí este modelo con mi familia y a todos le pareció, sí, es Mateus con 14 años será así.
Es muy parecido con César Mateos. Entonces, esto es interesante. Nosotros podemos tener un modelo virtual, entonces este chico no existe, ¿sí? Como Aitana López tampoco. Y este modelo puede generar instrucciones o prompts para otros modelos de inteligencia artificial. Si nos ponemos a pensar en esto, como que nos ponemos locos, ¿sí? Porque es complejo, es interesante. Bueno, acá en la última parte de esta clase, un esfuerzo de identificar cómo nuestras prácticas de ciberseguridad pueden mejorar con la inteligencia artificial. Porque mucho se habla de inteligencia artificial en ciberseguridad, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué podemos esperar de inteligencia artificial cuando estamos hablando de gobierno, riesgo y conformidad? Que estos procesos sean automatizados, que estos procesos sean más inteligentes. Por ejemplo, gestión de riesgos de terceros. Vamos a imaginar una cadena de suministro con decenas de elementos. ¿Cómo identificar el nivel de ciberseguridad de cada uno de estos elementos? Hoy por hoy se envía un cuestionario para las empresas o se hace un análisis de vulnerabilidad. Pero esto es muy sencillo. Esto no nos permite escalar, tampoco profundizar este análisis. Pero con la inteligencia artificial, a mí me parece que la gestión de riesgos de terceros se va a cambiar todo lo que podemos hacer de manera más ágil y con más profundidad o con más Sí, detalles. ahí quiero hacer un comentario. Hace unos meses hubo un ataque de ransomware a un proveedor de servicios de Latinoamérica, de Colombia, que lo que daba era un data center, daba servicios de conectividad, de almacenamiento para gobiernos, y le hicieron ransomware al middleware, es decir, a la gestión de las redes y de los servicios que la empresa brindaba para gestión. Vieron que ustedes cuando quieren meter cosas adentro de un data center pueden gestionar su propia infraestructura. Bueno, a ese software y a esa base de datos la encriptaron y la empresa quedó completamente bloqueada. Pero el problema era que era un proveedor de servicios del gobierno colombiano, del gobierno chileno, del gobierno paraguayo, del gobierno uruguayo, y varias empresas nacionales de esos gobiernos quedaron sin acceso a su infraestructura. Por suerte, solo a algunas les pudieron interrumpir los servicios en forma, digamos, agresiva. Pero, ¿cómo le explico yo a mi beneficiario, siendo una entidad social en Argentina, que yo tenía un contrato con una empresa colombiana en donde estaba guardada la base de datos y ahora no te puedo pagar porque no sé cuándo te tengo que pagar? Y además, no lo voy a saber por las próximas 3 semanas, viejo. Eh, y no es culpa mía porque en realidad el contrato fue contra una empresa multinacional colombiana que tenía todas las garantías para ser un gran proveedor de servicios de Internet. Bueno, esa empresa yo creo que ya quebró, porque la demandó Chile, Colombia y un montón de gente, y era un proveedor de tecnología, un proveedor de servicios. Y aunque a ustedes les parezca mentira, a mí me parece que ahí la justicia tiene algunos problemas, ¿no? Porque por más que yo pueda ser responsable de la empresa, quien compró ese servicio y no garantizó seguridad de su proveedor, también es responsable. Entonces,
digamos, por más que puedo señalar a un culpable, en el fondo, tenemos responsabilidad compartida. Siempre que tengo un contrato donde cedo parte de la soberanía de mi infraestructura crítica a un tercero, tengo que garantizar la seguridad de la información como si esa infraestructura fuera mía. Y eso implica controles, seguimiento, ética de hacking, pruebas, contratos, multas, ejecución de multas, control de la multa, no perdonarle nada, porque el loco tiene que saber que se le mueve una paloma y vos lo vas a matar. Y bueno, la cultura latinoamericana con esto no funciona bien, ¿no? Este, ¿Verdad? tendemos a perdonar todo y después terminamos cada lío que bueno. De acuerdo, de acuerdo. Perdón, Leo, pero quería comentar. No, por favor. El tema es que estas prácticas, gestión de riesgos, análisis de impacto de negocios, estimativa de pérdidas financieras con incidentes cibernéticos, son todas tareas que están basadas en obtener y analizar datos. Entonces, estas tareas a mí me parece que una inteligencia artificial podrá hacerla de manera más precisa y más ágil de lo que nosotros. Entonces son tareas elegibles, posibles de una inteligencia artificial superarnos, por ejemplo. ¿Sí? El tema de la cloud security, hay un espacio para inteligencia artificial, por ejemplo, para identificaciones de las fallas, para corrección automática. Porque vamos a suponer una empresa que está en un ambiente multi-cloud. ¿Cómo identificar las vulnerabilidades en 2, 3, quizá 4 clouds, en nubes al mismo tiempo? ¿Y cómo hacer la corrección? Hoy por hoy ya tenemos tecnologías que hacen todo este proceso de identificación de fallas y corrección de parte de estas fallas de manera automatizada y basada en inteligencia artificial. Ya tenemos tecnología para esto. Protección adaptativa es otro punto que a mí me parece muy interesante. Una inteligencia artificial es capaz de identificar determinados patrones de ataques y se autoconfigurar o se reconfigurar sin la necesidad de una intervención humana. La protección adaptativa nosotros ya tenemos en algunas soluciones y un estallo inicial desde mi punto de vista, pero ya la tenemos. Cuando vamos para el DevSecOps, nosotros tenemos y estamos llevando a nuestros clientes acá desde Brasil, es el equipo de desarrollo de software está desarrollando y hace algo malo, una instrucción que se va a convertir en una vulnerabilidad. La inteligencia artificial en tiempo de codificación puede notificar al profesional, explicarle por qué esta es una instrucción peligrosa desde el punto de ciberseguridad y hacer una sugerencia de una instrucción segura. Esto hoy por hoy tenemos tecnologías para hacerlo. Entonces, seguro que la inteligencia artificial va a traer otros avances para el área de DevSecOps. Controles de acceso, mejorar el reconocimiento facial, quizá eliminar las contraseñas, que es un deseo antiguo de los profesionales de ciberseguridad. Las contraseñas aún son utilizadas, pero nosotros sabemos que es un mecanismo ineficaz. Necesitamos otros modelos de autenticación y con la inteligencia artificial a mí me parece que es lo que va a pasar. Cada vez más tendremos menos contraseñas. ¿Sí? Y esto ya tenemos servicios que están sin contraseñas. Google, por ejemplo, hay un servicio así. De manera más operacional o más práctica, los teams de defensa y los teams de ataque, de seguridad ofensiva y defensiva, también se van a utilizar de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros acá utilizamos una tecnología de un parcero tecnológico en lo cual los analistas de ciberseguridad tiene una IA generativa y puede preguntar a esta IA
cómo tratar el incidente. Por ejemplo, he identificado un artefacto con las siguientes características. ¿Qué debo hacer para seguir con el análisis? Y la IA generativa les pasa las instrucciones paso a paso. Esto para quien ha manejado incidentes cibernéticos sabe que hay mucho valor, porque muchas veces nos vemos en situaciones que no sabemos cuál es la decisión tomar. Pero, comentó José Luis, al utilizar la IA generativa es imprescindible que sepamos lo que estamos haciendo y que tengamos análisis crítica de la salida y de las instrucciones que vamos a recibir. Entonces, esto es un recorrido por lo que nos parece que la IA, sobre todo la IA generativa, va a cambiar el escenario de defensa o de protección en ciberseguridad. Bueno, les dejo para finalizar esta parte y podemos platicar un poco más con esta frase o con este pensamiento, con esta reflexión. Las prácticas que hemos empleado hasta ahora no resistirán las nuevas amenazas. El pasado es una referencia, no una dirección. Necesitamos adaptarnos y crear estrategias y controles para que nuestras organizaciones sean resilientes. Y la inteligencia artificial, para el bien o para el malo, hace parte de este contexto. ¿Sí? De manera que les agradezco por la atención y nos quedamos disponibles para las preguntas. Bien. Muchas gracias, Leonardo. Yo que le agradezco. Si les parece,